Pero algún gol me he comido, ¿eh? Sí. Gol, entiendes que el partido está tranquilo, de repente saque de banda en campo propio, balón largo, te pilla en publi y dices, joder, ¿para qué doy paso a publicidad? Y ahora me he comido el gol, ¿no? Simplemente o conectas o no conectas. No sé, la manera de contar las cosas, lo cercano que seas por el lenguaje que empleas, que es más, no sé, a mí me gusta emplear más lenguaje más coloquial y no tan redicho y tantas historias de estas. Le hemos dejado de ser esa parte de solo radio, que para mí tenía una magia increíble que ahora seguramente no es igual. Nos hemos tenido que adaptar a lo bestia. En la cima, con Javier Llorens, conectando marcas y personas a través de las ondas. Hoy en la cima vamos a descubrir cómo la voz puede emocionar a través de las ondas, sin imágenes, sin vídeos, solo con lo que el locutor es capaz de transmitir a la audiencia. Y para eso tenemos a Juanfran Millán, jefe de redacción de la cadena COPE Alicante. Juanfran, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Javi. Vamos a empezar el podcast como hacemos siempre. Aquí siempre el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente, así que vamos a escucharla. Preguntaría a Juanfran si alguna vez ha sentido la necesidad de apoyar con imágenes lo que estaba contando en la radio. Si algo ha pasado alguna vez que ha sido muy complicado de contar con palabras y ha dicho, ostras, es que necesito apoyarlo con imágenes. Ostras, esta la tengo que pensar, ¿eh? El momento que me hubiera gustado tener en vídeo. Pues mira, te voy a contar una anécdota con Pedro Rojas, que es un compañero además de Pablo, de la información. Nos pasó una cosa, teníamos en la cadena COPE, te hablo año 2005, 2004, teníamos una unidad móvil, el coche típico que usaba la emisora para los viajes, Sí. Que era de la marca Kia. Y entonces, pues, tecnología sofisticada, pero de aquella época, de hace 20 años. Entonces, íbamos a un partido de baloncesto, Real Madrid-Lucentum, aquel Lucentum de Julio Lamas y todo esto. Y nos vamos al Raimundo Saporta, allí, al lado de la ciudad deportiva, la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, cerquita en Castellana, cerquita del Bernabéu y tal. Llegamos allí, aparcamos y bueno, vamos a hacer nuestro partido. Lucentum pierde, nos meten una paliza que no veas. Volvemos al coche ya de madrugada para cogerlo y volver a Alicante y no había manera de acceder al vehículo, porque tenía cierre de este centralizado y solo se podía abrir, no tenía llave y era solo con el mando. ¿Qué ocurrió? Que después de dar vueltas, de intentarlo de mil maneras, en esa época internet iba un poco a pedales y no nos daba para buscar un tutorial o preguntarle a la IA qué había que hacer, ¿no? Con ese modelo. Total, que llegamos a la conclusión de que había un edificio de Repsol muy cerca de nosotros y dijimos, ostras, esto es un pepino de Repsol, a ver si tienen un inhibidor de frecuencia o cualquier cosa. Fuimos allí y al final nos dijeron, no, aquí no tenemos inhibidor de frecuencia ni nada por el estilo. Total, que volvimos al coche y automáticamente le dimos y se abrió. Nosotros, Rojas y yo, entendimos que algo había influido en nuestra visita y que gracias a eso habían quitado lo que estaba activado y pudimos mover el coche. Pero nos tiramos como 2 horas, o sea, una locura. Yo recuerdo, me hubiera gustado tener eso grabado en vídeo para que la gente hubiera visto cómo lo pasaron estos tíos allí tanto tiempo y con esa inquietud de decir, no volvemos a Alicante, y eran en plan las 12, la 1 de la mañana, ¿no? Una de las anécdotas, muchas que pasan en esta profesión. Sí. Con tantos viajes, además, que has hecho tú. Sí. Muchos años de fútbol narrando, Juanfran. ¿En qué momento te das cuenta tú de que la voz forma parte de tu día a día y necesaria para trabajar? No sé, mira, yo realmente me considero que mis narraciones gustan cuando hago el Lucentum, el baloncesto. Yo, digamos que el Hércules no tuve esa sensación hasta que no pasaron unos años, ¿no? Digamos que el aficionado del Hércules a mí inicialmente, no sé, no terminamos de, tal vez porque la categoría era muy mala, segunda B, aquella época del año 2000, recuerdo, el baloncesto iba muy hacia arriba, temporadas en ACB buenísimas, y sí que es verdad que mis narraciones, como eran novedosas en el baloncesto, a la gente les gustó mucho, y ahí dije, joder,
mi voz mola, pero a mí lo que me gusta de verdad es el fútbol, ¿no? Y bueno, soñaba con algún día poder conseguir lo mismo que había conseguido con el Lucentum, con el Hércules, y bueno, al cabo de los años sí que pude lograrlo. La voz, ¿cómo la trabajas tú? Porque es una herramienta fundamental en tu trabajo. Bueno, sí, hay que cuidarla mucho. Es verdad que antes sí que era más cuidadoso. Ahora digamos que conoces trucos te conoces más a ti mismo, tu cuerpo lo conoces más y sabes hasta dónde puedes llegar el día de antes o qué puedes beber el día de antes Y luego también influye el tipo de partido que vas a narrar, por desgracia, y voy a confesarte una cosa que a lo mejor en COPE no la confesaría nunca, pero no es lo mismo narrar un partido de segunda B que te llame Paco González de repente y te diga, oye, que hay que hacer el Valencia no sé qué de Copa en Elche o en Cartagena y lo narras tú, ¿no? Bueno, claro. Esa noche o la tarde antes te cuidas un poco más, ¿no? Pero sí, hay que cuidarla. Yo, por ejemplo, descubrí una cosa que no creo que haya que abusar, pero se llama Anginovag, así que para todos aquellos que tengan problemas a nivel de afonías o de garganta, Anginovag. Es un spray que te aplicas y la verdad que consigue recuperarte en momentos críticos. Yo he tenido situaciones delicadas y salvas bastante con eso. Insisto, no es bueno abusar, pero sí que a mí me ha funcionado muy bien. Si no es por esto, te hubieras quedado afónico en algún momento muy puntual, importante, de que ibas a narrar algún partido. Importante, ya te digo que me suelo cuidar cuando intuyo que puede ser algo importante, pero por ejemplo me pasó recientemente, además tú estabas allí, en Vic con el Badalona Futur Hércules, que era el previo al ascenso. Había que ganar en Barcelona al Badalona para luego depender el día del Lleida de nosotros y llenar el Rico Pérez y subir, ¿no? Y es verdad que ese sábado digo, uy, estoy afónico. Y aún con el spray que te decía, hay un gol de Marcos Méndez que se me va un gallo, pero realmente no recuerdo míos así muy bestias. Y ese fue muy a lo bestia porque estaba afónico realmente. Pero he tenido la suerte que a lo mejor narrando partidos de primera con Paco González en el 2010 o 2011, que fueron las 2 temporadas que hice Primera División, no hubo ningún día así de decir sí que ha habido sábados o días previos que he estado fastidiado, pero siempre me he cuidado. También el bicarbonato con limón ha funcionado muchas veces, pero no recuerdo quedarme afónico así a lo bestia nunca. Es verdad que después de los partidos sí que pues ha sido el partido intenso, especialmente el baloncesto era de mucho ritmo y de mucha intensidad, pabellones muy ruidosos. Pero con el fútbol no me ha pasado. ¿Cómo manejas tú el ritmo precisamente del deporte? Porque va a un ritmo muy alto. ¿Cómo manejas tú los tiempos para decir, bueno, ahora puedo cogerlo yo o dejo que el comentarista me haga un poco la cobertura? Bueno, también pues dónde está la pelota, ¿no? Intentas cuidar un poquillo eso, algún truco de el típico paso a publicidad o David Olcina que me va a leer unos comentarios de las redes sociales. Bueno, pues intentas aprovechar eso y que la pelota, evidentemente, sepas que el partido en ese punto está más tranquilo, pero algún gol me he comido, algún gol, entiendes que el partido está tranquilo, de repente saque de banda en campo propio, balón largo, te pilla en publi y dices, joder, ¿para qué doy paso a publicidad? Y ahora me he comido el gol, ¿no? Bueno, ha pasado también eso. En la radio lo bueno es que lo puedes medio falsear. En esa categoría lo que pasa es que el aficionado de delante te dice, ¿y este loco qué hace? Si ha sido hace un minuto el gol, ¿no? Y está aquí cantando el gol como un loco, ¿no? Pero es verdad que en la radio, bueno, puede colar que es en directo, ¿no? Aprovechando que en la radio, estamos hablando de eso, no se ve, ¿cómo haces tú para conectar con la gente? Porque es muy importante que puedas llegar a empatizar, en este caso con el aficionado del baloncesto del fútbol, sin que te estén viendo, solo con tu voz. Bueno, eso que casi es que no lo eliges, ¿no? Yo creo que al final, y me pasa con todos los comunicadores, a mí hay comunicadores de máximo nivel que me gustan y otros que no me gustan. Claro. Y no por ello los que no me gustan o se lo preparan menos
o son peores a nivel de calidad o técnicamente o radiofónicamente. Simplemente o conectas o no conectas. No sé, la manera de contar las cosas, lo cercano que seas por el lenguaje que empleas, que es más, no sé, a mí me gusta emplear más lenguaje más coloquial y no tan redicho y tantas historias de estas, pero yo creo que al final o comunicas o no comunicas. Y no depende tanto de... Seguramente habrá muy buenos periodistas o personas que hacen bien radio, pero no terminan de llegar. Y a mí me pasa, con mucha gente que está a muy buen nivel y digo, joder, pues este chico es que no... O narradores, ¿no? Que yo veo mucho fútbol o mucho baloncesto o mucho tenis, mucho deporte en general, y hay algunos que no me llegan. Yo... Pues sinceramente no sabría decirte. Yo creo que la pasión en las retransmisiones, desde que empecé con el Lucentum, un estilo pues bueno, que era ahí un poco diferente. Y no sé, con el Hércules, por ejemplo, ya te digo que fue más una cuestión de tiempo que no tanto de que les gustara mi estilo de inicio. Que se acostumbrara un poco a tu voz, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la fidelidad, ¿no? Del que te lo está contando, lleva mucho tiempo y ya te has acostumbrado a esa persona y no quieres que te lo cuente otra, ¿no? Claro, tienes ahí como una experiencia que pesa, ¿no? Sí, Cada y año. es como mucha gente me lo ha dicho en la radio, dice, joder, o voy por la calle y me hablan como si me conocieran de toda la vida. Y Claro. yo no les pongo ni cara o no sé, digo, y me sabe muy mal, ¿no? Decirle, oye, pues Javi, ¿qué tal? ¿Cómo Ya. estás? ¿No? No les puedo llamar por su nombre y les pregunto, a todos les pregunto el nombre, ¿no? Y ellos me hablan como si... Claro. y luego, hablando con algunos de ellos, me dicen, joder, claro, es que estás en nuestra casa, antes en el 3 y 20, en el Deportes Cope, ahora pues por la mañana con Herrera, pero menos, ¿no? Es verdad que el fútbol tiene esa connotación de mucho fan, de que... Atracción total. Sí. Y les digo, joder, qué bonito eso que me dices, ¿no? Que estoy en casa y que soy de la familia, ¿no? Para vosotros. Y no os conocía realmente yo en persona, ¿no? De toda esta trayectoria, ¿qué momento así te ha sacado la emoción a ti? ¿Con qué recuerdo tienes tú que digas, buah, este momento lo Pues... tuve que contar, pero me tuve que contener una parte porque... Sí, pues a ver, el día del gol de Costia, yo ahí hubo tramos de la retransmisión que me costaba y lloraba. Y de hecho ahora estoy hablando contigo y me emociono. Ha habido momentos chulos de emoción. Para mí ese fue muy importante porque yo en teoría... era mi última temporada, luego lo que pasa que por circunstancias he continuado narrando al equipo y porque, bueno, era el primer ascenso que veía mi hijo, Mateo, y para él el Hércules es muy especial, me ha seguido a mí mucho, ha seguido al equipo, es abonado y sabía que en la grada él lo estaba disfrutando mucho y me acordaba de él. Y luego al mismo tiempo te voy a poner otro que no es tan agradable, pero que lloré de tristeza, de pena, en Llagostera. Cuando el Hércules pierde 3-0, igual a 3, le falta un gol para meterse en esa segunda B. Fíjate que el día de la Ponferradina tuve decepción, pero no esa pena. Estaba como asimilado a la vuelta, ¿no? Sí. Quizás. Y la ida fue una decepción, un mazazo, pero no de llorar, ¿no? Pero en Llagostera sentí ese momento de vacío, de vuelta de Girona hasta Alicante, que creo que tú también lo vivirías. Sí. Y esos son los dos ejemplos en los que he llorado seguramente de alegría, de emocionarme mientras hablaba y de no poder aguantar, y de llorar con las lágrimas de Raúl Ruiz en Llagostera porque habíamos caído al cuarto escalón del fútbol nacional, que era una barbaridad. Sí, yo también lo viví con digo, un mal trago. Fue un mal trago lo compartimos, sí. El viaje de vuelta. Hablamos de radio, hablamos de que no hay imágenes, pero es verdad que la radio se ha ido transformando en estos últimos años porque se han dado cuenta que si no, había una parte muy importante que eran las redes sociales que se quedaba un poco atrás. ¿Tú esto cómo lo has vivido desde tu parcela? El adaptarte. No, Copé, por ejemplo, es obsesión lo que tiene con la transformación y hemos sufrido, ¿no? De alguna manera para correr, hemos hecho sprint hacia adelante para incorporarnos a ese ritmo frenético que es la inmediatez. La radio televisada, no sé, es como que tiene que ser un contenido audiovisual. Hemos dejado de ser esa parte de solo radio, que para mí tenía una magia increíble que ahora seguramente no es igual.
Pero sí, nos hemos tenido que adaptar a lo bestia. Luego el tema de las redes sociales, pues antes yo recuerdo época de Vicente Crespo, de Tony Cabot, de muchos compañeros con los que he estado, Tomás Moya, no sé, mucha gente. A ver, ¿qué averiguamos del Hércules o del Lucentum? Y me lo guardo hasta las 3:25 y lo doy. Tú desde las 12 que te habían contado, desde las 10 que te habían contado la noticia, hasta las 3:05 que salías en antena, estabas tranquilo, porque dices, bueno, llego, lo preparo bien, está, ¿no? Salvo que lo de... No había periódicos digitales, no había Twitter, o sea, X, no había nada, ¿no? Pues me lo preparo, la llamada, el no sé qué, bueno, todo controlado. Ahora no, ahora es que si te lo guardas te lo va a pisar alguien al segundo. Entonces, bueno, pues es la inmediatez, estamos en el mundo de la inmediatez, a lo bestia. Yo pensaba que la radio era inmediatez, pero ahora incluso las redes sociales van más rápido que la radio, que ha sido el medio que no necesitaba una cámara para estar en el sitio y contarte lo que estaba pasando. Bueno, pues ahora hay alguien que con un teléfono móvil en ese sitio llega antes que la propia radio, que te lo iba a contar en primera persona, ¿no? Y el primero. Bueno, hay que adaptarse, nos hemos adaptado en COPE, yo creo que bien, pero bueno, todavía nos queda una barbaridad de camino y la velocidad es descomunal ahora mismo. ¿Crees que ha perdido el periodismo en esa parte? Bueno, un poco sí. Creo que ahora la competencia es atroz. Creo que ahora mismo audiencias... es verdad que tú ves el EGM y dices, joder, Herrera, 3 millones, no sé qué, tal. Bueno, la radio sigue muy viva, por supuesto. La gente por la mañana, y yo lo noto ahora que hago las desconexiones de Herrera para Alicante, ahí noto que está mucha gente conectada a la radio, ¿no? Pero sí que creo... que, bueno, pues hay otra manera de escuchar la radio. Por ejemplo, el deporte se escucha a la carta, casi seguro, sí. A las 3:00 pues ya te pilla de alguna manera liado o lo que sea, dices, bueno, luego escucho el podcast y lo escucho a la carta. Pues, ¿no? Yo me lo parece hago fenomenal. Veces, cuando no me da porque tengo mucho follón para estar concentrado en una cosa, digo, bueno, luego me lo pongo en el podcast, que sé que lo suben a la web y ya claro, está. Yo creo que también al final esto es como la televisión. Hemos pasado a ver ahora cadenas como Netflix, plataformas como Netflix, o incluso te pones Movistar y lo ves toda la carta. Sí. Yo, mis hijos, ver tele en directo, pues salvo el fútbol, no ven tele en directo. Esperar una semana para ver un capítulo ya inviable. Es imposible, ¿no? Entonces yo entiendo que el programa de deportes, en este caso, hay que escucharlo a la carta. Pero sí, ha sido tremendo, ¿no? Hemos perdido la exclusividad, ¿no? Yo creo que la radio era exclusiva, te enterabas aquí siempre. Es verdad que ahora das primicias o cuentas cosas, pero cuesta mucho más y hay muchos canales para informarte, claro. También al margen de la radio, ¿no? También ha ganado un punto la radio de que ahora en el caso de Movistar, no me gusta poner mucho marcas, pero bueno, en el caso de Movistar puedes ponerte también el... Sí. Ayer, por ejemplo, lo hice en la final del Rayo, ¿no? De Conference y es verdad que pusimos ahí la narración ahí gana un puntito. Gana un puntito, sí. Ya no hay que estar ahí sincronizando el audio, ya está emparejado. Total. Nada, quería preguntarte, ya prácticamente estamos terminando, si empezaras hoy de cero, ¿tomarías las mismas decisiones, entre comillas? Es verdad que es imposible porque ha cambiado mucho, ¿no? Pero me refiero a dedicarte a la radio. La radio siempre, porque ha sido mi pasión. Yo desde que... mira, te lo voy a decir, eso no te lo he contado. Desde el 92, yo en los Juegos Olímpicos, ahí tenía 14 años... los Juegos Olímpicos de Barcelona, descubrí la radio, descubrí a García en Antena 3, creo que estaba, narraban los juegos de una manera maravillosa y me encantó y me enamoré de ese medio de comunicación y hubiera elegido siempre 100% ser narrador, principalmente de fútbol, que es lo que más me ha gustado, o de cualquier deporte, ¿no? Pero en la radio. Sí que es verdad que ahora, si pudiera o volviera al año 2000 sabiendo lo que sé, pues es verdad que la narración en televisión, en DAZN, no lo de las marcas otra vez, pero bueno, DAZN, Movistar, que hacen el fútbol, me gustan mucho los narradores que tienen prácticamente todos, ¿no? Entonces sí que creo que hemos conseguido de alguna manera el clan de la radio hacer que
como la gente era tanto de bajarle el volumen a la tele y poner la radio, hemos conseguido que por fin todas estas plataformas de comunicación apuesten por narradores más estilo radio que estilo tele. Y creo que todos hemos ganado. Al final ya no cambiamos, aunque ayer lo hice, pero igualmente me gustaban los que estaban dándolo en Movistar, que creo que era el hijo de José Ángel de la Casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hubiera elegido el mismo camino. ¿Estás en la cima de tu carrera? Es una pregunta que hacemos siempre en este podcast, ¿eh? A mí siempre me gusta pensar que hay algo más detrás, ¿no? Incluso para vosotros aquí, encima, y si podemos escalar un pelín más, ¿no? Me gustaría pensar que todavía hay algo más. Y no algo más solo vinculado a mi nueva labor en COPE, sino un regreso de alguna manera a tiempo de juego, a narraciones, a más nivel. Así que ese paso me gustaría darlo antes de jubilarme, ¿eh? Bueno, te queda todavía, ¿no? Queda un pelín. Bueno, ahora tienes que pensar la pregunta para el siguiente invitado. Vale. Bueno, la pregunta para el siguiente invitado es la siguiente. Me gustaría saber en qué sitio de Alicante ha hecho radio de manera más difícil, más curiosa, o ese sitio en el que ha dicho, Dios mío, si los oyentes me vieran dónde estoy haciendo mi programa hoy, dirían que esto no es normal. Vale, pues escucharé muy atento a esa respuesta porque me ha gustado la pregunta. Muchas gracias, Juanfran, por haberte pasado por aquí en la cima. De verdad, un placer. Gracias por invitarme.